Andrés ADN Latino se complace en presentar Anclas de la Verdad desde la Iglesia Adventista Bellavista con la serie Reencuentros con Cristo con el pastor Germán Parra. Buenos días, amigos televidentes y hermanos de la Iglesia. Bienvenidos a la serie Anclas de la Verdad. En el día de hoy estamos transmitiendo directamente de la Iglesia Adventista de Bellavista en Mayagüez, Puerto Rico. El tema de hoy lo será Encuentros con Jesús junto a un río y será presentado por el pastor Germán Parra, pastor de esta iglesia. Pero antes tendremos una alabanza musical seguido de la oración por el doctor Alvin Martínez, acompañado del doctor Mike Rivera al piano. En este momento les invito a inclinar nuestras cabezas para orar. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este lindo día y la oportunidad que nos das de venir a tu casa de oración. Tú has prometido que donde haya 2 o 3 en tu nombre, allí tú estarás. Y en este día no solamente estamos aquí, sino que también tenemos a unos amigos que nos están viendo a través de la televisión. Y te pedimos que tú unjas a nuestro pastor con tu Santo Espíritu y que él sea instrumento útil para ti en este día. Capacita nuestras mentes y nuestros corazones para recibir el mensaje que tienes para nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús pedimos estas bendiciones. Amén. Tierno y amante Jesús nos invita, llámate a ti y a mí. Mírale allá en la puerta esperando, aguarda a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita. Oh pecadores, venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita. Oh pecadores, venid.
Qué hermoso himno, ¿verdad? Gracias, Alvin, por recordarnos esa invitación de amor de aquel que dice que al que a mí viene yo no le echo fuera. Quiero invitarles para inclinar su rostro. Vamos a tener una palabra de oración. Señor y Padre, qué privilegio poder llegar ante ti a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo y encontrar personas que están allí frente a esa cámara de televisión para recibir un mensaje de salvación, al igual a nuestros hermanos que nos acompañan en este templo de adoración. Gracias, Señor, ven a hablarnos. Te pedimos que nos enseñes los secretos de Daniel y cómo tener encuentros contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos gustan las curiosidades y una de ellas es la curiosidad de la naturaleza, de los animales. Los zoólogos nos hablan acerca de algunas características del camello. El camello es un animal que tiene unas características muy especiales, no solamente por su resistencia, su capacidad de aprovisionarse. El camello puede pesar hasta 300 kilos y puede almacenar mucho alimento para el tiempo de la crisis. Es importante saber algunas cosas del camello. Por ejemplo, los especialistas nos dicen que ¿en qué consisten esas dos jorobas? Yo pensé por mucho tiempo que pues era quizá donde acumulaba agua, pero el camello tiene una característica especial y es que en ese lugar acumula grasa que le permite sostenerse en los momentos que él va a tener que enfrentar en el desierto. El camello puede pasar 8 o 10 días sin tomar provisiones porque se ha preparado para entrar al desierto. A diferencia del ser humano que al pararse frente a un espejo y expirar puede humedecer con su respiración él mismo, el camello retiene la humedad y es más, atrae la poca que haya a su alrededor. ¿Cuántas cosas aprendemos de este animal que ha sido preparado para enfrentar verdaderas crisis? El camello apenas llega de una jornada tan extenuante como esta, es capaz de aprovisionarse porque él mentalmente está seteado y preparado para algo que le va a volver a esperar y es capaz de tomar 100 y hasta 200 litros de agua sin parar. ¿Cómo les parece? Es algo increíble. Pues en esta oportunidad, al continuar nuestra serie Encuentros con Cristo en el libro de Daniel, quisiéramos ver cuál fue el secreto de este camello espiritual, permítame usar así, de este siervo de Dios que se aprovisionó durante más de 70 años, lejos de su tierra, para enseñarnos varios secretos, como para enfrentar la soledad, la vejez, el distanciamiento de su familia, aún la humillación. Quisiera invitarles para que me acompañen en el capítulo 10, nuestro capítulo de estudio en esta oportunidad, y quiero decirles que cómo me ha hablado el Señor. Y quiero compartir algunos elementos importantes, apreciado hermano y amigo que nos acompaña, de esos encuentros que tuvo este profeta de Dios y que necesita el pueblo que se prepara para entrar en una crisis soberana en estos días finales de la historia de esta tierra. De hecho, el versículo 14 del libro del capítulo 10 nos dice la importancia de este mensaje que el Señor trajo a su profeta en unas condiciones muy especiales junto a las riberas de un río llamado Hidekel, otros lo traducen en esta ocasión como el río Tigris. He venido, dice el texto, para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Qué importante
el contenido de este capítulo 10, donde el Señor viene para que sepamos qué es lo pertinente para el tiempo del fin. El personaje central de lo que hemos venido estudiando en los encuentros con Cristo en el libro de Daniel es precisamente nuestro Señor, y el gran propósito es prepararnos para el futuro. Así que en el versículo número 1 del capítulo 10, en el que nos encontramos ahora bajo el imperio medo-persa, dice la palabra del Señor que en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar, y la palabra es verdadera, mas el tiempo fijado era largo. Él, empero, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Cronológicamente nos ubicamos en el tercer año de Ciro, que corresponde al año 535-536 antes del Señor Jesús. En aquellos días, el profeta, dice el versículo 2, estaba afligido, estaba contristado, estaba conmovido y quebrantado. En este capítulo, apreciado hermano, querido amigo, encontramos varios elementos importantes, entre ellos los prerequisitos para recibir la paz, el ánimo, la seguridad de la presencia del Señor y, es más, ser conocidos como los amados de Dios. Me fascina encontrar en el capítulo 9 y en el capítulo 10 que 3 veces el Señor le está afirmando a este varón, que era un alto cedro del Líbano, lo consideraba como varón muy amado. ¿Saben? Podemos hacer una comparación entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, porque ambos tuvieron circunstancias muy parecidas. De hecho, la edad, según los estudios, es muy aproximada. Ellos tenían alrededor de 90 años. Así que este mensaje nos puede llegar para alguien que desea saber cuál es el secreto en la edad adulta de la vida, en la cual te puedes encontrar solo, como estaba Juan solitario en la isla de Patmos, y Daniel, que solamente observó, dice el texto de capítulo 10, que es nuestro material de estudio, esta reveladora, impresionante y emocionante visión, en la cual tuvo la oportunidad de encontrarse cara a cara con nada menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús trató a Daniel como muy amado. ¿Y cómo se sentía Juan sino varón amado, que 7 veces lo repite en el Evangelio que lleva su nombre? También encontramos que ambos estaban como testigos por causa del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, el versículo está diciendo que Daniel estaba afligido en el versículo 2 por espacio de 3 semanas. ¿A qué se dedicó y por qué? Sería la pregunta. ¿Estaba afligido Daniel? ¿Alguien podría saber cuál era el motivo de aflicción de Daniel? Independiente de nuestra aflicción, podríamos decir que el encuentro de Daniel con Jesús junto a las riberas de un río puede ser el secreto y la medicina para nuestro quebrantamiento, nuestro desaliento, nuestra aflicción. En el huerto del Edén, dice Génesis capítulo 2, versículo 8, corrían varios brazos y uno de ellos era el río Hiddekel. Adán y Eva tuvieron la oportunidad de conversar directamente con nuestro Padre Celestial, pero el pecado arruinó esa condición y ellos salieron huyendo de miedo, ya que habían dado la espalda al Señor. Pero ahora encontramos algo parecido a otro huerto donde está el río Hiddekel, el mismo río que se encontraba ya en la Mesopotamia, donde el Señor un día ubicó ese huerto. Y allí el profeta en Babilonia va a tener un encuentro sin huir, mas para recibir una gran bendición y un mensaje de salvación para cada uno de nosotros. Me llama la atención que Daniel, después de 70 años, todavía sigue siendo llamado
como Belsasar, aquel nombre con el que lo apodaron, rebautizaron, después de haber salido de su tierra natal. El nombre de Daniel, recordamos, significa Dios es mi juez. Y qué interesante, apreciados, saber que para este siervo de Dios, durante esos 70 años largos, él le había entregado su causa, los derechos de su vida, a aquel que realmente es el verdadero árbitro de los destinos de la historia de esta tierra. No tenía resentimientos, no tenía reparos, sino que confiaba plenamente en que el Señor estaba en control y que estaba usando con manos divinas, como un alfarero, los elementos para el embellecimiento y la transformación de su carácter en medio del destierro. Y le habían puesto por nombre Belsasar, nombre de servidor, que significa uno de la casa de Bel, que era el dios principal en Babilonia. Pero como me gusta saber que podrán llamarnos y podrán querer hacer muchas cosas exteriormente, pero en el interior, como el de Daniel, podremos tener plena paz y la bendición que acompañaba a este hombre. Así que durante esas 3 semanas, él decidió no comer manjares ni alimentarse, porque dedicó estos días a ayunar. Pero me impresiona poderosamente, queridos, si ustedes tienen allí en sus Biblias, en el versículo número 12, que dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Me impresionó poderosamente entender que esas 3 semanas de oración y íntimo compañerismo que Daniel le dedicó al Señor, se estaba librando una batalla, una batalla que es en micro lo que está ocurriendo a nivel del cosmos y de todo el universo. El rey de Persia, en esta ocasión Ciro, había dado un decreto, según el libro de Esdras, y su antecesor Artajerjes, para que el pueblo de Israel regresara a su tierra, a Jerusalén. Si hay algo que aprendemos en el estudio de las profecías del libro de Daniel, es que hay un Dios que quita y pone reyes, y que las cosas no ocurren por capricho o casualidad. Ahora, en el capítulo número 10, vamos a encontrar que Daniel ha dedicado tiempo para consultar, para orar y para investigar, porque él sabe la profecía de Jeremías. En el capítulo 25, al repasar, sabía que 70 años pasarían sus hermanos en cautiverio, pero que el Señor iba a permitir que regresaran. Y ya se había cumplido el tiempo, y Ciro había dado un decreto para que reconstruyeran el templo, pero pasaban los días, y dice el intérprete, el estudiador, el doctor William Schick, que lo más cercano es entender que la aflicción de Daniel era el dolor que había en su corazón de la comodidad que había en sus hermanos hebreos, que prefirieron seguir en cautiverio en Babilonia, porque solamente según Esdras capítulo 2, 50,000 más o menos, uno más, uno menos, habían regresado de cerca de 1 millón de hebreos que habían sido llevados a través de los años a cautiverio. Pero qué tremenda lección. Alguien me dice: pastor, ¿y eso no es lo mismo que nos está ocurriendo? Estamos más cómodos, pareciera, en Babilonia, y tenemos decreto de liberación para avanzar hacia Jerusalén, pero todavía pareciera que nos gusta más la esclavitud. Daniel estaba quebrantado y afligido. No sé tú, querido líder que me escuchas, qué pasa en tu corazón cuando ves la lentitud con que nosotros a veces avanzamos. Pero en esta ocasión quiero reconocer que Dios ha hablado a mi corazón, y que Dios está queriendo preparar a su pueblo para unos días difíciles, y que como el camello necesitamos aprovisionarnos
y tanquear, mi querido hermano, del agua, del Espíritu Santo y del alimento de la palabra de Dios, para retener en los momentos de gran aflicción, cual nunca lo habrá, dice Daniel capítulo 12, versículo 1. Pero este es un capítulo fantástico. Este es un capítulo lleno de buenas noticias de cuál es el secreto para enfrentar el desierto, hablando del desierto, de la crisis final de esta tierra. Y en esas 3 semanas, nos dice el texto, mientras Daniel estaba en intercesión, había una lucha que se libraba entre Gabriel y el príncipe de Persia, que en esta ocasión algunos comentadores, como Calvino, dice que tiene que ver con el hijo de Ciro, o sea, Cambises. Pero nada de eso, hermanos, porque lo que hay en el fondo aquí lo confirma el contexto y la mensajera del Señor. Es una lucha que hay entre el príncipe de este mundo, que nos dice Juan capítulo 12. ¿Cuál es el príncipe de este mundo que anda suelto y que le usurpó el reino al Señor desde el mismo huerto del Edén? Pues la palabra del Señor dice allí en el versículo 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Así que, armando el rompecabezas de Daniel capítulo 10, al cual quiero invitarte para que lo leas y lo releas en diferentes versiones porque es fantástico. Vamos a encontrar la presencia de un ángel que está de nuestra parte, pero como no pudo, entonces vino Gabriel, y como no pudo luchar contra este príncipe que estaba gobernando la mente de Ciro, porque hay agentes suprahumanos que quieren apoderarse de las decisiones de los monarcas y dirigentes, pero por encima de todos ellos está Papá Dios, alabado sea el Señor. Y entonces ahora vino nada menos que el príncipe de los príncipes, según Daniel capítulo 8, acompáñenme al versículo 25, la palabra del Señor dice que hay uno que está por encima del príncipe que anda aquí nomás en esta tierra, ¿verdad? Y es un príncipe de los príncipes, y que con su sagacidad, hablando de este poder apóstata, descrito en el capítulo 8, hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes. ¿De quién se trata este príncipe de los príncipes? Que ahora dice el versículo 13, que describe 2 príncipes, más el príncipe del reino de Persia, esa fuerza suprahumana que estaba dominando la mente de Ciro, se puso contra mí, ¿verdad? Está hablando allí de Gabriel, durante 21 días, hermanos. ¿Qué estaba haciendo Daniel durante esos 21 días? Él estaba en intercesión, mientras Gabriel estaba luchando hombro a hombro con la mente de este gobernante. Pero he aquí, Micael, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Es importante saber cuáles son las armas y el arsenal del cielo para los cristianos en la época final de la historia de esta tierra. ¿Y quién es este Miguel? En el libro de Judas, si me acompañan, en el versículo 9, encontramos una de las descripciones, de las pocas que presenta la palabra del Señor acerca de Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de Dios. En el versículo 9 se presenta otro incidente, una lucha por el cuerpo de Moisés. La Biblia presenta en contextos de luchas el nombre de Micael, la palabra hebrea que significa ¿quién como Dios? Etimológicamente el único que es como Dios, y bíblicamente el único que registra la Biblia en 1 Tesalonicenses 4, en Judas 9, en Daniel 12:1 y en Daniel capítulo 10. El único Micael es el Señor Jesucristo, alabado sea Él. El versículo dice, pero cuando el arcángel, ahora tenemos más luz, pero cuando el arcángel, esta palabra tiene un prefijo que significa el principal, el jefe de los ángeles. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con el cuerpo de Moisés, saben, algunos haciendo una desatinada aplicación de Miguel, dicen que es el diablo.
Pero ¿cómo va el diablo a pelear contra el diablo? El versículo está diciendo que aquí hay una fuerza opositora por retener o para conservar el cuerpo de Moisés. Y ese no es otro, hermanos queridos, querido amigo que me observas. Hay una buena noticia. En día de aflicción, en día de soledad, cuando no has podido solo, cuando aún con los ángeles, cuando aún con Gabriel, vendrá Micael y hará respetar, porque él es el representante divino que está de parte de los hijos de Dios. Alabado el Señor. Y vino, dice, sobre el cuerpo de Moisés y no se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Saben qué hubiera ocurrido, apreciado televidente, si el Señor hubiera proferido una maldición contra Satán? Lo habría destruido inmediatamente, como dice la palabra del Señor. Ocurrió en Mateo capítulo 21. El Señor dio una maldición, ¿se acuerdan? ¿Contra qué? Tanto poder hay en la palabra del Señor que dice que viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada sino hojas solamente, y le dijo: he aquí la maldición. Y mira lo que ocurrió: nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y al instante la higuera se murió, se secó. Así que Dios tenía que permitir, en el gran conflicto, hermanos, donde se está desenvolviendo el bien y el mal, dice que Jesús, Miguel, no se atrevió a proferir maldición, sino que simplemente le dijo: mira, que el Señor te reprenda. ¿Y qué viene a nuestra mente cuando escuchamos esa declaración? Para que reconfirmemos que el que está hablando, que el único que puede reprender y en cuyo nombre se lo puede hacer, dice en el libro de Zacarías capítulo 3, Zacarías capítulo 3, de un incidente que nos habla también del ángel de Jehová, el mismo Miguel, el mismo que está de parte del pueblo del Señor. Y el texto sagrado dice que me mostró a Josué, el gran sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Quién es el arcángel, el principal de los ángeles? ¿Quién es el jefe de la hueste que está de parte de los hijos de Dios en estos movimientos bélicos? Hermanos queridos, apreciados amigos, la buena noticia de la palabra del Señor: ese arcángel, ese ángel de Jehová. Satanás estaba a su mano derecha para ser adversario, y dijo Jehová a Satanás: el ángel de Jehová es la segunda persona de la divinidad, Cristo mismo. Jehová te reprenda. Oh Satán, Jehová que ha elegido a Jerusalén te reprenda. Alguien me dice: pastor, todavía no estoy conforme. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 el Señor nos dice que ese arcángel que va a sonar la trompeta, el único que tiene poder de llamar del polvo a los muertos, dice: porque el mismo Señor, versículo 16 de 1 Tesalonicenses 4, con aclamación, con voz de arcángel. Tanto poder en el Señor Jesucristo para librar sus batallas en vida y en la muerte, porque Él tiene las llaves del sepulcro y del Hades. El mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Está hablando del Señor Jesucristo, que va a sonar la trompeta y a la orden divina levantará del polvo de la tierra a los redimidos. Y lo más emocionante de toda esta historia del capítulo 10 del libro de Daniel es que mientras el profeta estaba orando y en aflicción, porque habían fuerzas suprahumanas trabajando en la mente de Ciro para impedir la reconstrucción del templo, se levantaron allá en Jerusalén, dice el libro de Esdras, sacerdotes, samaritanos y oponentes que se reían, que se burlaban del trabajo de los israelitas, que tenían la orden. Pero si ustedes tienen tiempo de leer el libro de Esdras, van a encontrar las bendiciones que significó esa aparente persecución, en la cual vino gozo, en la cual vino protección, en la cual vino dinero, y el renombre de Dios se fue por todos los 4 rincones del imperio,
en la persecución y en las dificultades que los oponentes traían para el pueblo del Señor. En esta oportunidad estamos estudiando el capítulo 10 del libro de Daniel. Si regresamos al versículo número 5, encontramos ese encuentro maravilloso que para mí es el punto neurálgico de este capítulo. No sé cuál sea tu lucha, sea cuál sea tu dificultad, pero yo encuentro en la palabra del Señor que el gran secreto de Moisés, que pudo ver para interpretar cara a cara el rostro de Cristo, o sea, tuvo una relación directa con Él. La palabra del Señor dice que vio sus espaldas, pero esos son términos para hablar de la íntima comunión que tuvo, que alcanzó a tener. La palabra del Señor nos habla de Isaías, que se encontró con el Señor, ¿verdad? Y ahora estuvo habilitado para cumplir la misión. Pero me encanta el encuentro que la palabra del Señor señala de un hombre llamado Saulo de Tarso, que camino a Damasco, dice el capítulo 9 del libro de Hechos, vio una luz resplandeciente, y aquí es la que aparece, ¿verdad?, en características muy similares al encuentro de Daniel con ese ser celestial. Tanto Pablo como Jesús, como Daniel en esta historia, cayeron porque no podían soportar la presencia divina. Nadie más, a pesar de que estaban acompañados, pudo observar la divinidad ni penetrar en esa comunión y en ese mensaje que el Señor estaba trayendo para sus siervos. Yo entiendo aquí, apreciados amigos, queridos televidentes, que pueden haber personas a nuestro alrededor y quizás muchos no comprenden ni entienden. Los compañeros de Daniel que estaban cumpliendo una misión, según los historiadores, allá en el capítulo 10, no entendieron ni observaron lo que estaba ocurriendo. Pero Daniel tuvo esa seguridad y ese encuentro. ¿Cómo se lo encontró? Dice el versículo 5, alzando mis ojos miré, y aquí un varón vestido de lienzo, ceñido sus lomos de oro de Ufaz, y su cuerpo era como piedra de Tarsis, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de metal resplandeciente, a la voz de sus palabras como la voz de ejército. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Necesitamos un encuentro íntimo y personal con el Señor. La salvación no es por grupos, la salvación es individual. Con razón, cuando las vírgenes insensatas le pedían un préstamo de su carácter y de su experiencia a las vírgenes prudentes, fue imposible transmitirle la experiencia como lo será en la hora de la crisis, pretender asegurar nuestra salvación cuando en tiempos de oportunidad la hemos pasado por alto. Y solo yo, dice el versículo 7, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor. ¿Cuáles son los resultados, queridos, de encontrarnos con Jesús? El texto nos va a decir que fue tan magistral y tan poderoso aquel encuentro que ahora él cayó en tierra, rostro al piso. Y entonces un ser como hijo de hombre, todavía está Gabriel junto a él, viene para que él pueda retener el mensaje y la presencia del Señor. En este precioso libro de la educadora y escritora inspirada para nosotros como iglesia, según la palabra del Señor, en el libro de Camino a Cristo, página 44, encontramos las bendiciones de tener un encuentro cara a cara o muy íntimo con el Señor Jesucristo. Cuando el profeta Daniel contempló la gloria que rodeaba el mensajero celestial que le había sido enviado, escucha cuál es el remedio para sacar el yo del corazón, la prepotencia, las peleas, el egoísmo, las divisiones, el ambiente carnal, y tener seguridad y ánimo y fortaleza. Escucha. Se sintió abrumado por su propia debilidad e imperfección. Describiendo el efecto de la maravillosa escena, relató: las fuerzas me abandonaron, palideció mi rostro y me sentí totalmente desvalido. El alma así conmovida odiará el egoísmo, el amor propio, y mediante la justicia de Cristo
buscará la pureza de corazón que armoniza con la ley de Dios y con el carácter de Cristo. El discurso maestro de Jesucristo, la página 18, amplía este incidente diciendo que cuando tenemos un encuentro con el Señor, el que aprende de Cristo renuncia al yo, al orgullo, al amor por la supremacía. Hay silencio en su alma. El yo se sujeta a la voluntad del Espíritu Santo. No ansiaremos entonces ocupar puestos elevados. No pretenderemos destacarnos ni abrirnos paso por la fuerza, sino que sentiremos que nuestro más alto honor está a los pies de nuestro Señor. Miraremos a Jesús, aguardaremos que su mano nos guíe y escucharemos su voz que nos dirige. En el capítulo 10 yo encuentro las bendiciones de tener un encuentro con Jesús. En primer lugar, es el remedio para el yo. En segundo lugar, nos trae paz, como dice el versículo 19. Y me dijo: varón muy amado, no temas, paz a ti, ten buen ánimo, aliéntese tu corazón. Y hablando él conmigo, cobré yo vigor y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Trae paz. Es el remedio con la suficiencia y el orgullo. Trae ánimo y nos da la seguridad de tener respuesta a nuestras oraciones. Como dice el versículo número 12, que desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas, ¿qué cosa? Tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. La buena noticia es que las oraciones no se ahogan, ni se pierden en el corazón de Dios. Desde el primer día que Daniel comenzó ese proyecto de 21 días, ya el Señor lo había escuchado y tanto le había contestado que ahora estaba enviando fuerza para Gabriel a través del ángel divino, nuestro Señor Jesucristo, para poder ordenar al príncipe, ¿verdad?, o al rey de Persia, que permitiera la reconstrucción de Jerusalén. Al concluir nuestro estudio en esta oportunidad, quisiera que tengamos presente algunas declaraciones que me impresionan en la historia del libro de Daniel. Estoy leyendo ahora de una cita inspirada del libro La Educación, página 169. El libro de Daniel, como ninguno otro, nos enseña que hay un Dios que está al control de la historia, que las cosas no ocurren por caprichos humanos, que Dios nos da oportunidades, que un día coloca un rey y mañana le va a pedir cuenta de su dirección. Si fuéramos bien conscientes de las oportunidades y el permiso que Dios nos ofrece, para que no nos erijamos como se erigió Nabucodonosor, tan petulante para decir: esto es lo mío, esto es lo que yo he hecho. Nabucodonosor, aprendimos en nuestra serie, tuvo que tomar una dieta vegetariana forzosa, de comer hierba con las bestias en el campo. Y al final del tiempo, dice el texto, en su encuentro, en la conversión de Nabucodonosor, porque hay un Dios que tiene poder de alcanzar, y permitió que a través del espejo de la vida de Daniel, este rey pagano tuviera un encuentro y conociera al Dios de los cielos. En los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y las caídas de los imperios parecieran depender de la voluntad y las proezas de los hombres. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder o ambición o capricho. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. ¡Qué declaración! Como ampliando lo que el profeta Isaías en el capítulo 46 de su libro había escrito. ¿Saben? 150 años antes, Dios había anticipado a través del profeta mesiánico que un hombre con nombre propio y con tarea específica daría una orden para la reconstrucción de Jerusalén.
Y lo impresionante es tener tanta información y tener tanta dilación e indecisión como la tenían los hebreos para cumplir lo que el Señor había propuesto, había recomendado. Por eso Isaías nos dice, acordaos, versículo 9 de Isaías capítulo 46, de las cosas pasadas, desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más, y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde el antiguo y lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Amén. No tenemos que consultar a Walter M., no tenemos que buscar la bola mágica, no tenemos que buscar cómo se configura el chocolate o la mano para saber el futuro. Dios ha dejado todo a través del mapa profético, y con razón el apóstol San Pedro nos dice que tenemos, ¿qué cosa? La palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Sí, mis queridos, el Señor está al control de la historia, pero en el libro de Daniel yo encuentro que hay promesas hermosas en la respuesta a la oración del Señor. Quiero confirmar el concepto que tenía Dios acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el secreto para ser amado por Dios? El versículo 11 dice, díjome Daniel, varón muy amado, varón de deseos. Otra versión dice, varón preferido. Está atento a las palabras que te hablaré. Y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado ahora. Vuelve y lo reitera en el versículo 19, y me dijo, varón muy amado, no temas. ¿Saben? El secreto para ser amados de Dios, yo encuentro en el versículo 12 parte de esa respuesta. Y me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender. ¿Qué viene a su mente cuando escucha esta cita? A mi mente viene Daniel 1:8. Daniel propuso, Daniel eligió, Daniel quiso en su corazón. El secreto para sentir el amor de Dios es elegirlo. El Señor le está diciendo a Daniel, desde el primer día que lo propusiste en tu corazón, yo escuché tu oración y fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Oh, mis queridos, no se ahogan nuestras oraciones, Dios las está escuchando. Pacientemente, lo escribió el rey David, esperé a Jehová, y él se inclinó hacia mí y oyó mi clamor y me hizo salir del pozo de la desesperación. Hay un himno que a mí me gusta mucho porque nos habla de esa Jerusalén llamado hogar, el lugar donde Dios desea llevarnos. Hemos estado cautivos en la Babilonia de esta tierra, pero saben, la buena noticia de las profecías de Daniel es que va a venir un tiempo de gran angustia. Y en ese tiempo, dice Daniel capítulo 12, versículo 1, se levantará Micael, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hoy hemos estudiado las buenas nuevas de las profecías de aquel que conoce el fin desde el principio. Saben, se nos recomienda estudiar el capítulo 10 del libro de Daniel, cuando nuestros hermanos y ministros, dice 9 MR, manuscritos Relais 365, sientan la carga que debiera descansar sobre ellos, no estarán contentos con unas pocas verdades superficiales, hundirán la barrena profundo y tendrán el espíritu que Daniel poseía. No habrá espíritu frívolo, nada de santificación barata y superficial, saliendo de labios no santificados y saliendo de corazones que están destituidos de la belleza, de la consagración y una completa entrega a Dios. Habrá sincera oración para que la verdad quede tan indeleblemente marcada sobre el corazón que el hombre entero sea traído con todos sus caminos en conformidad con la verdad.
Norma era la esposa del pastor que vivía en una región bien inhóspita, llena de turbulencia y persecución. Le pidió a su niño que la acompañara a las oficinas de la iglesia para traer los materiales de la escuela sabática para la iglesia. Aquella noche fue un momento de gran oración. Ella sabía que tenía que tomar un camino bien inhóspito y bien difícil. Hizo todos los preparativos. A medianoche escuchó la voz del Señor que le decía: no duermas, levántate. Intranquila, Norma se levantó, confesó sus pecados, oró por su hijo, oró por su esposo, se quiso acostar. Enseguida, la voz indeleble: Norma, no duermas, levántate. En esta ocasión incluyó en la oración a sus amigos, a sus enemigos, oró por sus familiares, confesó sus pecados ante el Señor. Quiso nuevamente acostarse y escuchó una voz muy clara que le decía: Norma, no duermas, ora. En esta tercera ocasión, ya Norma se preguntaba qué podía estar ocurriendo. Tenía frente a sí la Biblia y empezó a leer y a releer el Salmo 91. Cuando se disponía para acostarse nuevamente y conciliar su sueño en las pocas horas que quedaban, la voz nuevamente: Norma, no duermas, levántate. Así que ella pasó el resto de la poca noche que quedaba cantando y saturándose del Salmo 91. Al día siguiente, llena de valor, con su niño, tomaron el camino y a pocas millas, el vehículo en el que ella iba fue balaceado por todas las cuatro esquinas. Inmediatamente cayó muerto el chofer, la guagua se detuvo instantáneamente. Todos los pasajeros de aquel vehículo murieron instantáneamente, menos Norma y su hijo. Cuando subió aquel enemigo para matar a aquella mujer, con la autoridad divina levantó su mano para decir: stop, I am Adventist, stop. Aquel hombre quedó perplejo porque tenía la orden de matar a toda la gente de la tribu, pero menos a una voz tan extraña que no podía reconocer. Así que Norma había sentido un hormigueo en su cuerpo, pero bajó con su niño y como pudo, en medio de los escombros, salió para caminar. Había una persona de tez oscura unos kilómetros más adelante que decidió acompañarla y llevarle sus valijas. Pasaba por allí un carro y ya acercándose hacia la capital encontraron un hospital y ella estaba pidiendo que quería ser chequeada. Le hicieron exámenes, la llevaron al quirófano, le extrajeron 1, 2, 4, 6, 8, 9 balas. El médico, asombrado, vino para preguntarle a Norma: ¿usted quién es? ¿De qué material está hecha usted? Norma, con la respiración en suspenso y con mucha humildad, recordó cómo el Señor había trabajado durante toda la noche. Norma, no duermas, ora. Y vinieron aquellas promesas lindas: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Las balas estaban como alisadas, algo sorprendente y fuera de lo normal había ocurrido. Y ella tenía en su mente saturada la presencia y la fortaleza del Señor: por cuanto en mí has puesto mi amor, yo te libraré, por cuanto has conocido mi nombre, te protegeré. Alabado sea el Señor. Oh, mis queridos, la palabra del Señor presenta promesas lindas como las de Josué capítulo 5, porque el pueblo del Señor tiene un príncipe que es nuestro defensor. Allí estaba
Josué preguntándose quién era aquel ser que no podía distinguir. Y dice el versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas príncipe del ejército de Jehová ahora he venido. Y entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. El príncipe del ejército de Jehová está con nosotros, alabado sea su nombre. Oh, mis queridos, en estos días finales necesitamos tener la convicción, cualquiera sea tu lucha, apreciado amigo que nos observa. Jeremías capítulo 20 es una super promesa del Señor, porque Dios está con nosotros y el texto dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Viene un tiempo de gran dificultad en el cual Dios quiere sacar a su pueblo de la Babilonia de este mundo y quiere que, como el camello, podamos tanquear nuestro ser. ¿Saben? El camello retiene lo que almacenó en tiempo de dificultad. Nosotros no podremos improvisar ni pedir lo que nunca autorizamos ni pedimos al Señor en momentos de bendición. Me impresiona poderosamente que Apocalipsis capítulo 6 señala que habrá un grupo turbado, confundido. En ese momento, cuando vendrá el Señor Jesucristo a esta tierra, que van a gritar a las peñas y a los montes, versículo 16 de Apocalipsis 6, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y quién podrá estar en pie. Lo que más me impresionó a estudiar capítulo 10 del libro de Daniel es la necesidad que personalmente tengo de poder contemplar, de poder escuchar, de poder envolverme en la intimidad con Jesús. Porque así como Adán y Eva estaban en el huerto y por allí pasaba el río Hiddekel, pero por el pecado tuvieron que huir de miedo a la presencia del Señor, hoy hemos estudiado otro huerto, otro río, y a un siervo de Dios que encontró el secreto para poder sostenerse en la presencia del Señor. ¿Saben? La historia no termina allí. Apocalipsis capítulo 22 nos presenta otro río. Y el texto dice que por allí, un río limpio de agua de vida, el versículo 1 del capítulo 22 de Apocalipsis, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la plaza de ella y a una y otra parte del río estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ellas, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y verán su cara, y su nombre estará en sus frentes. Oh, hermano querido, esto es algo fantástico. Esto para mí es algo emocionante. Para poder verle la cara a Jesús en el cielo, Dios tuvo hombres como Juan que aprendieron a servirle y a tener intimidad con él. Juan lo escribió en su primera carta al decir: lo que yo he visto, lo que yo he contemplado, lo que yo he tocado, lo que he palpado concerniente al verbo, de eso les voy a hablar. Daniel en Babilonia, dice el capítulo 10, miró al Señor, escuchó la voz del Señor, sus labios fueron tocados para hablar y las manos del Señor lo tocaron. Cuando nuestro carácter completo, que está conformado por nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, a través de lo que vemos, a través de lo que oímos, a través de lo que tocamos, a través de lo que hablamos,
pueda reflejar la imagen y el carácter del Señor, entonces Jesús vendrá para llevarnos a su reino por su gracia y su poder. Yo estoy cansado de estar en la Babilonia de esta tierra. Ya hay un decreto que el Señor, el gran Ciro, dice Apocalipsis capítulo 16, en la sexta plaga llamada el Armagedón, en la cual noticias del oriente, como vino Ciro del oriente para secar las aguas del Éufrates literal de Babilonia, Dios tendrá al final del tiempo a su Ciro celestial, el Señor Jesucristo, quien va a secar las aguas espirituales, el apoyo de la Babilonia de esta tierra, a las gentes que le van a volver la espalda, y Dios va a preparar el camino para la traslación de sus hijos al reino eterno. Amén. Llevándonos de la Babilonia de esta tierra a la Jerusalén celestial. Oh, yo quiero darle gracias al Señor, porque el secreto para tener paz, para erradicar el temor, para ser amado del Señor, es tener un encuentro personal, íntimo con nuestro Dios. Que no haya nada ni nadie que nos pueda separar de ángeles ni de principados, porque tenemos a Miguel, el príncipe, que está de parte de nosotros. Te invito para inclinar el rostro, démosle gracias al Señor, y como Daniel se encontró con Jesús, ese sea el llamado, nuestro encuentro a partir de este momento. Querido Padre, te alabo y te glorifico, porque tú has tenido hombres como Daniel, como Juan, que han encontrado el secreto para dejar a un lado su comodidad y su ego y dar lugar a tu voluntad por tu amor. Oh Señor, gracias. Cualquiera sea la prueba, la dificultad de tu Hijo que está allí para observar, cualquier sea la inquietud acerca de los días finales de la historia de esta tierra, permite que tus promesas se apoderen y saturen nuestra mente como norma. Levántate y ora, es el llamado del Señor, porque vienen días difíciles, y en ese momento sálvanos y llévanos por tu gracia a tu reino. Oh Padre, gracias, porque Daniel es un ejemplo de lo que significa determinar y proponernos en nuestro corazón no contaminarnos con las cosas de este mundo. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la unción del Espíritu Santo repose sobre todos los que deseamos ir a Jerusalén. De corazón te lo pedimos en tu nombre santo. Amén y amén. Y que las promesas de este libro puedan seguir saturando nuestra vida. Que al haber participado de esta serie Encuentros con Jesús en el libro de Daniel, podamos tener esa inquietud y ese amor para conocer, para vivir y compartir estas verdades.